And guys, I want to wish you all an incredible 2024. Y primero que nada, quiero desearles a todos ustedes un increíble 2024. And I really want to emphasize in our business, it's all about leadership and surrounding yourself with the right people. Y realmente quiero enfatizar el hecho de que en nuestro negocio todo se trata de buen liderazgo y de las personas con las que te rodeas. And Tio is one of my favorite leaders globally. I have so much respect for this man. And I want to make sure that all of you recognize his talents, how big a heart he has, and you surround yourself with Tio, you're going to go to the top. Y Teo es uno de mis líderes favoritos de todo el mundo. Eh, Tengo mucho respeto por él. Es una gran persona con grandes habilidades, con mucha empatía. Así que si ustedes se rodean de Teo, van a crecer muchísimo también. And make sure, Tio, you don't tell your brother Jose. I don't want him to be jealous. Pero te asegúrate de no decirle a tu hermano José, no quiero que se ponga celoso. So today I'm going to really change your life. Pero el día de hoy, de verdad, lo que les voy a decir les va a cambiar la vida. This is a big promise, but I promise you today that you take what I'm going to share with you today, it will change your life. Y sé que es una gran promesa, pero si ustedes se llevan lo que hoy les voy a compartir, les aseguro que les va a cambiar la vida. This is a special training that for years I've been doing for rank 8 and rank 9. Y este es un entrenamiento realmente especial que durante muchos años solo lo hice con rangos 8 y 9. But it was very complicated. So I rarely have shared it with the masses, the lower levels, because of the complication and the amount of work that needed to be done in this training. So over the last few years, one of my major goals is to condense this training where everybody can do it. Y al ser un tema un tanto complicado, se me hacía difícil poder compartirlo con las demás personas que no pertenecieran a este rango. Así que por algún tiempo mi objetivo principal fue poder condensar, exprimir toda la información importante de este tema y hacerla disponible para todos, que todos pudieran entenderla y comprenderla. And you guys are the first to hear this and see this in Peru. Y ustedes, chicos, son los primeros en escuchar esto ahí en Perú. Because this is the game changer for your personal development. Porque esto es algo que les va a cambiar la vida en cuestión a su desarrollo personal. At the end of this training, I will provide to you and all of you a document of the notes of this presentation, and then the exercises in the notes that you'll be able to take forward here. Y al final de este entrenamiento yo les voy a pasar las notas de este entrenamiento y algunos ejercicios que van a realizar. So many of you were in our 90-day action plan here last quarter, and we are now extending this over the next 90 days because I'm going to present to you a training here that you can apply for the next 90 days, and you follow it, you're going to get results. Y muchos de los que están aquí estuvieron en nuestro reto de 90 días, el último cuarto del año pasado, pero lo vamos a extender, vamos a hacer otros 90 días con un nuevo reto que traigo y les garantizo que si ustedes lo siguen al pie de la letra, los resultados van a llegar. So there's 3 ways that we can make a change in our life. Hay 3 formas en las que nosotros podemos cambiar nuestra vida. Because most of you cannot be the same person that you are today and expect to reach global ambassador.
porque debemos de entender que no podemos ser la misma persona que somos ahorita o haciendo las mismas cosas que hacemos ahorita y esperar ser embajadores globales. You cannot be the same person. So let's say you're making 2,000 a month in your job and your goal is to make 10,000 a month and more. You cannot be the same person that you are today making $2,000 a month compared to the person that's you need to be 10,000 a month. Y no puedes ser la misma persona. Supongamos que tú en tu trabajo generas $2,000, pero quieres tener $10,000. No Okay. puedes seguir haciendo las mismas cosas de una persona que gana $2,000 a una que gana los $10,000. So you guys all need to understand the universe will always reflect back in how you see your universe. Y debemos de entender, es muy importante, entender que el universo siempre refleja lo que nosotros percibimos de él, lo que nosotros somos. So this is called the law of resonance. Y esta se llama la ley de la resonancia. So again, I'm going to repeat this. What you attract in life, what you become in life, the views that you have about your world, about relationships, about money, about the business, is what the universe, the views that you have about it, is what you're going to get back from the universe. Y lo que nosotros atraemos generalmente es un reflejo directo de cómo vemos nosotros el mundo, cómo vemos nuestras relaciones, nuestro crecimiento, a nosotros como personas. Entonces, el universo siempre va a dar de vuelta lo que nosotros vemos. So there's really three ways that we can basically change as human beings. Y hay tres formas en las que básicamente nosotros podemos cambiar como seres humanos To get results in life. para poder tener resultados en la vida. So the first one is outcome. La primera es el resultado de algo. So outcome means at the end of February, I'm going to be rank 1. Y en este caso, el resultado podría ser, a finales de febrero voy a ser rango 1. Okay, so the challenge with outcome, as you know, here in January, most people around the world have been creating what we call New Year's resolutions. And by the time the middle of January comes along, or at least most people have forgotten the resolutions and they go back to their old patterns and thinking. Pero tenemos un problema con este primer método de resultados. Como saben, a principios de enero toda la gente se pone nuevos propósitos, nuevas metas. Conforme va avanzando el tiempo, llegamos a mitades de enero y la gente ya se olvidó de esos propósitos y regresa a hacer las cosas que hacía antes que no le dieron resultados. So there is a quitting curve. There was a study done a couple of years ago in Canada and the United States where they called they took thousands of people who set goals and they found out that by day 19 was the day that they would quit. Y de hecho hubo un estudio que se hizo aquí en Canadá y Estados Unidos en los que agarraron a unos miles de personas que tenían estas resoluciones para Año Nuevo y se dieron cuenta que en el día 19 era cuando todos o la mayoría abandonaba. So the quitting curve. Así que es el estudio de abandono, de abandonar. So outcome does work for those people that are in love with their dream, that work on themselves every day, but for majority of people, the outcome does not work for them. Y obviamente este método de resultados funciona para las personas que están enamoradas de su sueño, que trabajan en su desarrollo personal de manera constante, pero para el resto de las personas no funciona. So the second way to change is through process. La segunda forma de cambiar es a través del proceso. Okay, so process is I'm going to be rank 1 at the end of February, but I'm going to speak to 2 new people a day about the business.
Y el proceso nos referimos a, sí, voy a hacer rango 1 a final de febrero y para lograrlo voy a hablar con 2 personas nuevas acerca del negocio. So process is better than outcome because now you have an action plan. Y este método de proceso es mejor que el de resultados porque ahora tú ya tienes un plan de acción. But the challenge there is by day 19, most people quit the action plan because they let distractions get in the way, they let get disappointments get in the way, and process only takes them as far as their willpower. Pero el problema con este método es que para el día 19 muchas de las personas van a abandonar porque van a distraerse, porque van a dejar que los retos y los problemas ganen. Entonces, no van a continuar lo que estaban haciendo. So those two areas, this is why every training that I do, every coaching I do, I want to make sure that people understand they got to fall in love with their dream, and they have to set a goal every day that to work on themselves, to change themselves. But again, most people refer back to their programming, and that programming in the back of their mind stops them from moving forward. Es por eso que para mí es muy importante que en todos mis entrenamientos se refleje la importancia que tiene tener un sueño, enamorarte de ese sueño, pero también fijar metas para trabajar en tu desarrollo personal, So, porque muchas veces las personas regresan al mismo, a la misma programación que tenían antes y no hay resultados. so I'll give you a good analogy. So if you take an iPad, the first generation iPad, which is the hardware, and you try to load in the new Apple apps today, those Apple apps will never load into the hardware because the hardware is old and it won't work with the new apps. Y les voy a dar una buena analogía de esto. Imaginen que tienen un iPad de primera generación, que es la más viejita, y quieren instalarle todas las aplicaciones de la última versión de Apple. Todas las aplicaciones no va a funcionar porque el hardware de esa iPad de primera generación ya está viejo, ya no sirve, no es compatible. So the hardware is who you are as a person. The software are the apps. So the apps that I've given everybody in the past has been falling in love with your dream, reading every single day, working on yourself every day, setting a goal every single day. But if the hardware is faulty, the software will never work long term. Y nosotros somos ese hardware y el software son todas las herramientas que tenemos. Por ejemplo, el software es el sueño, el enamorarte de ese sueño, el leer todos los días para mejorar tu desarrollo personal, el establecer metas de compartir esto con personas, no sé, 2 personas al día. Ese es el software, pero para que lo reciba el hardware, lo tenemos que cambiar. So this is the third and most powerful way by far in how to make a change in your life. Entonces, el tercer método es el más poderoso y el que más da resultados por mucho en cómo cambiar ese hardware o tu vida. So the third and most powerful way is changing your identity. Ese método, que es el más poderoso, es cambiar tu identidad. So for a leader, when I start someone new in the business, when I'm working with leaders, my goal is to help them believe in themselves so much that they will reach the top. Y entonces mi objetivo como líder es que cuando empiezo a trabajar con alguien nuevo y lo introduzco al mercado, mi objetivo principal es ayudarlo a trabajar su identidad, a mejorarla, para que pueda llegar a ser la mejor versión de él mismo. That is a lot of work, but it's the key to changing someone so they can become who they want to become, which is a global ambassador.
Y sí, representa mucho trabajo, pero también es la clave del éxito para ayudar a las personas a ser la mejor versión de ellos mismos y llegar a donde quieren estar, que generalmente es embajador global. So if I'm able to change the hardware, which I have helped so many people here with NHT Global, hundreds and thousands, if I'm able to change the hardware, they become unstoppable. Y entonces, si yo puedo ayudarlos a cambiar el hardware, que lo he hecho ya con cientos o con miles de personas en NHT, se convierten imparables. Because the software that we give them will help them go to the top because the hardware has been conditioned. Porque el software que nosotros les damos va a nutrir ese hardware que ha sido ya condicionado. So I worked on a strategy that I've been testing for the last several years, and I've proven it to work to the point where I've been able to hack into the brain and change people's hardware. Y en los últimos años he estado construyendo una estrategia que ha funcionado, ha dado resultados, que me ayuda a hackear el hardware, en este caso el cerebro de la persona, y ayudarlos a cambiar su programación, su identidad. So, Tio, are you excited about this? Teo, ¿estás emocionado por escuchar de esto? Claro que sí. Okay, so in order for me to prove that it works, I'm going to give you proof in terms of the studies. Y entonces, para que yo pueda avalar que lo que estoy diciendo funciona, les tengo que mostrar estudios científicos, pruebas. In 1969, there was a very famous study called the Pygmalion effect. En el 69 hubo un estudio muy famoso que se llamó el efecto Pygmalion. So they went to a teacher and told this teacher that she was going to get 3 new students to her class, and these students were top 1% in the country. They were brilliant. Y este estudio consistía en que abordaron a una profesora y le dijeron que en su salón de clases iba a tener a 3 nuevos estudiantes que eran unos genios, unos cerebritos, lo mejor de ese país. Okay, and they told the teacher, please don't tell anybody about this, but make sure you treat these students the same as everybody else. Y le pidieron de favor a la profesora que no le fuera a comentar a nadie y que tratara a los alumnos como trataría a cualquier otro. But here's the thing, team. They lied to this teacher. Pero aquí la cosa es que le mintieron a esta maestra y esos estudiantes eran estudiantes promedio. So after the school year, when they went back went back to this classroom, they found that these 3 students outperformed everybody. These average students outperformed everybody in the school and became top 1% in the country. Pero cuando se acabó el ciclo escolar, regresaron las personas que estaban haciendo este experimento y los resultados que se les arrojaron fueron increíbles porque se dieron cuenta de que estos 3 estudiantes habían superado a todos los estudiantes de la escuela y que en efecto se convirtieron los 3 mejores de ese país. So what changed? Así que, ¿qué fue lo que cambió? How did those average students become top 1%? ¿Cómo fue que esos estudiantes promedio se convirtieron en los mejores del país? The teacher's belief in them, that she already believed, because they told her that they were already top 1%. So she transmitted that belief consistently onto these students that made them outperform everybody else. Lo que cambió fue la confianza que tenía la profesora en esos 3 alumnos. Como ya le habían dicho que eran lo mejor, pues les exigía de manera diferente, lo cual eventualmente los llevó a convertirse en sí los mejores de la escuela y los mejores del país. So this is important to understand as parents.
for those of you who have kids, grandkids, that the belief, serious, authentic belief that you have in your kids, that you have in your team members, over time will transpose onto them. Y es importante entender, por ejemplo, a los padres que tienen hijos, que tienen nietos o justo con el equipo, que la confianza que nosotros depositamos en ellos eventualmente se va a ver reflejada. So the belief that she had in those average students, but she was told they were top 1%, changed the identity of those students. Así que la confianza que ella tenía y depositó en esos estudiantes, eventualmente los ayudó a cambiar su identidad. Second study, and El segundo estudio, this was done recently. que es un estudio reciente, Okay, and this will blow you away. So they did a study of all the most unhealthy professions in Canada, the United States, and Mexico. les va a volar la cabeza de verdad. Este estudio se trataba de las profesiones menos saludables en Canadá, Estados Unidos y México. And they found that hotel maids had the most obesity and health challenges. Y los resultados arrojaron que las mucamas de los hoteles eran las que más obesidad presentaban y más retos de salud. But it was not logical to the researchers because on average, those hotel maids were doing over 10,000 steps, were lifting heavy mattresses, making beds, walking up and down stairs. So their exercise that they were doing was in the top 5% of people. Pero esto a los investigadores no les hacía sentido porque generalmente las mucamas caminan más de 10,000 pasos, levantan colchones pesados, están arriba y abajo subiendo escaleras. Entonces, todo ese entrenamiento en conjunto correspondía al 5% de los buenos ejercicios. Okay, so they took 1,000 hotel maids and each one of them had a meeting with the researchers. Entonces, convocaron a 1,000 mucamas y cada una tuvo una reunión con los investigadores. So the researchers showed them how much exercise they were doing on a daily basis, that it was in the top 5%, that they were lifting beds, they were doing strength training, walking up and down stairs, doing over 10,000 steps, that this was in the top 5 percentile of exercise. Entonces, los investigadores les mencionaron a las mucamas que todos los ejercicios que ellas llevaban a cabo durante el día eran de los mejores para poder mantenerse en forma. Pertenecían a ese 5%. Do you know 6 months later, they brought all these women back, 1,000 of them, and that over 95% of them, their health dramatically changed. They had major weight loss, no more, very little health challenges. They basically transformed their health. Y 6 meses después volvieron a juntar a estas 1,000 mucamas y lo impresionante aquí es que cerca del 95% de todas esas mujeres habían cambiado su salud de manera drástica, habían perdido demasiado peso, ya no tenían retos de salud o tenían los mínimos, habían cambiado completamente. So nothing changed. They didn't go on diets. They didn't do extra exercise. Nothing changed. Y en realidad no cambiaron nada de su rutina, no estaban haciendo dieta o incrementando o cambiando los ejercicios. So what changed? ¿Pero qué fue lo que cambió? Is each one of those hotel maids changed their identity. When the researchers told them and gave them the facts of their work, they now started to see that their work was all about exercise, that it was in the top 5%. What happened, their identity changed in that area to the point where their body followed. Lo que pasó aquí es que su identidad cambió. Al escuchar a los investigadores y que estos les mostraran con pruebas que los ejercicios que estaban haciendo, que su trabajo era basado en ejercicio, cambió la visión que tenían acerca de eso
cambiaron su identidad y por consiguiente su cuerpo la siguió. Change your identity, you change your life. Si tú cambias tu identidad, cambias tu vida. So a third study, and this will blow you away. El tercer estudio también es muy increíble. Muy increíble. Love it. Love it. So they took 1,000 men, this research, Para este estudio juntaron a 1000 caballeros and they split the group in two, 500 on one side, 500 on the other. y los dividieron en dos equipos, 500 en un lado y 500 en el otro. So these were all average looking men, no models, no movie stars, just average looking men. Y todos estos caballeros eran personas promedio, no lucían como modelos o estrellas de cine, eran So hombres promedio. none of them looked like Tio. Ninguno lucía como Teo. So the first 500 men, the researchers sprayed a cologne on each one of them and told them, we're spraying this most expensive cologne in the world on you. And the reason why it's most expensive is because it has a secret pheromone inside this cologne. It drives women crazy. It'll make you more attractive. Y al primer equipo de estos hombres les pusieron un perfume y cuando se los estaban poniendo les dijeron, te estoy poniendo el perfume más caro que hay en el mercado. La razón es que tiene una feromona secreta que hace que las mujeres volteen a verte y se sientan atraídas a ti inmediatamente. Second group, they didn't do nothing. Para el segundo grupo no les pusieron nada. Okay, so each one of those men needed to go into a room and introduce themselves to a camera. Entonces, cada hombre tenía que pasar a una habitación y presentarse delante de una cámara. So in another room, there were women, and these researchers told the women, watch the video on the TV screen, and we need you to rate the attractiveness. So when a person comes and introduces himself, yes or no in terms of attractiveness. Y del otro lado de esa habitación habían mujeres a las cuales los investigadores les dijeron que por favor cada que un hombre se presentara, rankearan o calificaran el nivel de atracción que sentían. Do you know that over 95% of men, yes, 95% of women ranked the men that had cologne as the most attractive? Y creerán que más del 95% de las mujeres rankearon a los hombres del equipo 1, el que tenía el perfume, con un nivel de 10 en cuestión de atracción. So how is that possible? These women did not know anything about the research, did not know that these men had cologne on them. They were just told to rank the attractiveness, yes or no. Y ustedes se preguntarán cómo fue esto posible, ya que las mujeres no sabían acerca de esta investigación, no sabían que tenían perfume, los hombres y no lo podían oler. Entonces, ¿cómo sucedieron esos resultados? It's because the men that had cologne on, because they were told it was the most expensive cologne and that women would find them more attractive. When they were sprayed that cologne, they walked into that room and their identity changed. Lo que sucedió es que a los hombres de ese equipo, a los que les pusieron el perfume, al decirles que lo que les estaban poniendo era lo más caro y que las mujeres se iban a sentir atraídas de manera inmediata hacia ellos, cambiaron su identidad y por lo tanto entraron con mayor seguridad. Your identity change, you change your life. Si tú cambias tu identidad, cambias tu vida. So many of you probably have recognized that when I do Zooms, I'm never sitting down. I'm always standing up. When I'm on a one-on-one, on a camera, I'm always standing up. Y algunos de ustedes se habrán dado cuenta que cuando estoy en alguna reunión de Zoom o alguna reunión uno a uno, nunca estoy sentado, siempre estoy de pie. When I'm on the phone, I'm always standing up. Cuando estoy en el teléfono también siempre estoy de pie. Because when I stand up, it creates
I feel better about myself. My identity changes. I become more powerful. My body language is more powerful. Y es que cuando estoy de pie, mi cuerpo cambia, mi identidad cambia, me siento más poderoso. So when I grew up, like most of us, my dad would tell me, Joe, you know, $100 suit is the same as a $2,000 suit. They're made in the same factory, but the difference is the marca, you know, the brand, and you're just paying for the brand name. Cuando yo estaba creciendo, mi padre, al igual que muchos padres y a muchos de nosotros nos pasó, me decía, Joe, un traje de $100 es el mismo traje que uno de 2,000, es lo mismo, están hechos en el mismo lugar, lo único que estás pagando extra es el nombre de la marca. But when I bought my first $2,000 suit, my identity changed. I felt more powerful. I could recruit many more people. I walked differently. It just changed my identity. Pero lo que sucedió cuando yo me compré mi primer traje de $2,000 es que me sentía más poderoso, más seguro, pude reclutar a más personas, cambió mi identidad, me dio más seguridad. When I was first starting out, Lizzie, I recognized I needed to be a different person, change my identity. So one of the strategies I used is I'd always carry $500 in my wallet, because when I had that cash in my wallet, it made me feel rich. It changed my identity. Y cuando yo inicié en esto, yo sabía que tenía que cambiar mi identidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que siempre que salía y siempre que salgo, necesito tener $500 en mi cartera, porque eso me hace sentir seguro, me hace sentir rico, me hace sentir diferente. So for example, and still today, no matter where I am, I carry cash. Do I in my wallet, $5, $6, $7, $800, because of the identity. It makes me feel powerful. Y hoy en día, no importa en qué lugar del mundo me encuentre, siempre cargo $500 o $600 en mi cartera porque es cuestión que me ayuda a la identidad, me hace sentir diferente. So I'm going to share with you one example, a personal story, Y voy a compartir con ustedes un ejemplo que es una historia personal, because I want to make sure that you guys understand that what I'm sharing with you works. porque quiero que se entienda, que quede muy claro que todo lo que estoy compartiendo con ustedes funciona. Okay, so from the time I could remember as a little baby growing up, my parents, particularly my dad, would talk about how everybody in his family developed diabetes. Y desde que tengo memoria, desde que soy muy chiquito, puedo recordar a mi papá mencionando, hablando siempre de que todo a su lado de la familia tenía diabetes. So my dad became diabetic. His brother became diabetic. His two sisters became diabetic. His aunts and uncles were all diabetic. His parents were diabetic. It just went down the whole line. Y llegó un momento en el que mi papá tenía diabetes, pero también sus hermanos, sus hermanas, sus tíos, sus tías, infestó a toda la línea familiar. So I heard that for years. Y por años fue algo que estuve escuchando. So I've been very, as I've gotten over 40 years old, every year I've been doing my blood work on a consistent basis. Y después de que cumplí los 40, de manera anual me he hecho estudios de sangre. So in June of last year, I went to get my blood work as usual. And it was the first time since COVID that I did it. And my doctor called me the next day. Entonces, en junio me fui a hacer mis estudios como de costumbre, que fue la primera vez que me los hice desde que sucedió lo del COVID, pero mi doctor me llamó al día siguiente. And so when the doctor calls you to come into and see them, it's not good news. Y sabemos que cuando el doctor te llama y te pide que vengas a verlo al consultorio,
pues no son buenas noticias. So I immediately went online and I went to see, I could see my results. Entonces entré al internet para poder ver mis resultados. But I couldn't believe what I saw. Pero les juro que yo no podía creer lo que estaba viendo. Numbers were going in the wrong direction. Los números o los valores estaban yendo en la dirección equivocada. It wasn't logical to me. I was working out every single day. I had a very healthy lifestyle, was taking the best products on the planet. Y de verdad que yo no le encontraba el sentido porque mi vida es bastante saludable, me ejercito todos los días, como bien, estoy tomando los mejores productos, entonces no tenía sentido. So I realized that this programming in my hardware, which I thought I let go of it, was still playing in my hardware about diabetes. Y me di cuenta de que dentro de mi hardware, esta creencia acerca de la diabetes que yo pensaba que ya la había superado, seguía latente. So immediately I went into action and I did this hack. I put a virus into my head that spread out through the neural pathways. And within 90 days, guys, 90 days, just doing this hack, I did my blood work again. And when I got the results, it was like a 25-year-old professional athlete. Entonces, tomé acción de manera inmediata, me puse a hackear mi cerebro y que se controlaran todas esas neuronas con los pensamientos que yo quería. Y 90 días después, fui a hacerme mi análisis otra vez y los resultados que se arrojaron eran los de un atleta de 25 años. I have used this hack for years, consciously and subconsciously, to produce the results that I wanted in my life. Y yo he usado esta técnica, este hackeo, de manera consciente e inconsciente para tener los resultados que quiero en la vida. So please understand, guys, when it comes to our health, our relationships, and money, many of us have these negative beliefs that are so planted into our subconscious. Many of us are not even aware of it. Y es importante entender que los resultados que tenemos o las creencias que tenemos acerca de nuestra salud, del dinero, de las relaciones, han sido implantadas en nosotros sin ser realmente conscientes de ello. So, for example, we started this 90-day action plan, and some of you kept going every single day, started doing everything that I shared that will get you results. Many of you, after a week or 2 weeks, just stopped. Had distractions come into your life, and those distractions overtook what your goals were, which is the outcome and the process. So I'm giving you another technique that if you do what I asked you to do, it'll hack into your brain where it needs to go and filter out those negative beliefs that will allow you to prosper. Y pongamos como ejemplo ese reto, plan de 90 días que hicimos. Algunos de ustedes lo concluyeron de manera exitosa y obtuvieron los resultados esperados, pero otros a la semana 2 o 3 desistieron, dejaron que las distracciones y los problemas los distrajeran y ya no continuaron. Ese es el problema o es lo que sucede con el método de resultado y de proceso. Olvidamos hacerlo o lo dejamos de lado. Es por eso que esta técnica que yo les estoy dando de poder hackear nuestro cerebro es la que nos va a dar los resultados que queremos. So for those of you, so this is the next 10 minutes is going to be the most important for you really to understand this. Y los próximos 10 minutos les aseguro que van a ser los más importantes para que ustedes puedan entender esto. Okay, so what happens in our business is people come to me and they're constantly asking me the wrong questions. Y algo que sucede dentro de nuestro negocio es que la gente se me acerca
de manera constante, pero me hace las preguntas erróneas. So they'll come to me and say, Joe, I'm doing everything that you're telling me to do, but why can I not recruit anybody? Why can't I sell any product? Vienen a mí esas personas y me dicen, Joe, estoy haciendo todo lo que me dijiste que hiciera, pero ¿por qué no puedo reclutar a nadie y por qué no puedo vender producto? You know, Joe, I'm taking the product every day, and why I'm not losing any weight? Me dicen, Joe, estoy tomando ese producto todos los días, ¿por qué no puedo perder peso? So you got to remember what I shared at the beginning is the universe will always reflect back to you and how you view the world. So if you ask the universe a wrong question, it's going to give you continually the answer to that wrong question. Y recordemos lo que dije al principio, el universo siempre te va a dar lo que tú reflejas o cómo tú lo percibes. Entonces, si tú pasas de manera constante haciendo las preguntas incorrectas, te va a dar respuesta a esas preguntas, no es lo que quieres en realidad. So Jesus Christ in Matthew has a very famous saying. I think it's the most important one in the Bible. And he said, ask and you shall receive. So he didn't say ask for good things or you're going to get good things. He says ask. And that ask could be anything, good and bad. So what happens is most people in life are constantly asking the wrong question, and the universe is going to give them exactly what they've asked. Y hay un dicho muy importante en la Biblia de Jesús y de Matías que dice, pregunta y se te concederá. Y si nos enfocamos en la parte de pregunta, puede ser bueno o puede ser malo y vas a recibir una respuesta. Okay, so for those of you who read my book, Your Best Year Ever, I give you all a template of the daily actions that you have to do to manifest your dream. Y para todos ustedes que leyeron mi libro El mejor año de tu vida, ahí viene una forma, un bosquejo del plan de acción que se puede tomar. So one of the action in there is affirmations. Y una de las acciones que vienen ahí son las afirmaciones. Well, affirmations have really worked for me, but for most people, I'll tell you the truth, it doesn't work for them. Y las afirmaciones han funcionado para mí, pero si les soy honesto, para la mayoría de las personas no funcionan. So let's say, for example, your affirmation is, I'm so happy and grateful I'm earning $10,000 a month. Thank you, God. Y digamos que tu afirmación del día es, estoy muy feliz y agradecido porque estoy generando o ganando $10,000 al mes. Gracias, And, Dios. and you've never made more than 2,000 a month in your life. Y tú nunca has hecho más de $2,000 en tu vida. Immediately what happens for most people is in the back of their mind, that negative voice comes in, which is their hardware, their programming. Lo que sucede para la mayoría de las personas es que esa voz negativa que está en nuestro hardware, esa programación que tenemos, sale a flote And it immediately cancels the affirmation. y cancela de manera inmediata esa afirmación. Okay, so let me show you exactly what I did in 90 days to change my blood work. Entonces les voy a mostrar exactamente qué hice yo esos 90 días para poder cambiar los resultados de mi sangre. The hack of my identity in that area. El hackeo de mi identidad en esa área. Okay, so I got myself in a calm state, away from everybody. Me puse a mí en un estado de calma total, alejado de todos. And I put on meditation music, Puse algo de música para meditar, which helps me calm. que me ayuda a relajarme. And I count from 10 all the way down to 1 and visualizing myself going down a staircase. Y conté del 10 al 1 y a la par que contaba me visualizaba bajando unas escaleras. So when I get to that point, I'm getting calmer and calmer and calmer and getting myself in the proper state.
Y conforme voy alcanzando el 1, me voy relajando cada vez más para poder llevar mi cuerpo y mi mente al estado correcto. And all I said when I got to that say, why am I fit and muscular and healthy like a professional athlete? Y cuando llegué a ese estado, me pregunté, ¿por qué estoy en forma muscular y tan sano como un atleta? So I'm asking the universe the question. Así And que yo le estoy lanzando al universo una pregunta. what happened over time, the universe is responding with the answer, and my body became the answer. My body took over with the answer. Entonces, el universo me va a lanzar esa respuesta y mi cuerpo se va a volver esa respuesta. By asking the right questions in a positive format, it will hack into the programming of your hardware. Haciendo las preguntas correctas de manera positiva, esto nos va a ayudar a que se implanten, a que hackeen esa programación que So tenemos. if you're wishing for more abundance in your life, Si tú deseas más abundancia en tu vida, why am I great at making, keeping, and multiplying money? van a hacer la pregunta, ¿por qué soy tan genial en crear, generar, multiplicar y mantener el dinero? Another one, why am I experiencing avalanches of abundance La otra sería, ¿por qué estoy experimentando avalanchas de abundancia for my dreams, goals, and intentions? para mis sueños, metas e intenciones? Another one for your NHT Global business. Una para su negocio en NHT. Why am I always ranking to the next level and qualifying for incentives and helping my team members do the same? ¿Por qué siempre estoy llegando al siguiente rango, calificando todos los incentivos y ayudando a mi equipo a hacer lo mismo? So, asking the right question, the universe will always respond. Like Jesus says, ask and you shall receive. Universe will always mirror your question and respond to you. Si nosotros hacemos las preguntas correctas, se nos van a dar las respuestas correctas. No olvidemos que Jesús dijo, pide y se te concederá, pero todo So, está en la pregunta. so I do that every morning, and I do that just before I fall asleep. Y yo hago eso todas las mañanas y todas las noches antes de que me quede dormido. And at 3 o'clock every day. Todos los días a las 3 de la tarde. Okay. So when you hack into that brain, I've just given you a formula to hack into the brain. But when you use the other two processes at the same time, finding out your dream, like I say in your book, in the book, we're using those software things that I've added on that book to help you every day, and setting some activity goals where every day you're talking to 2 or 3 people a day. With this hacking of the brain, you're going to be a completely unstoppable. Y si a la par de que usamos este hackeo para nuestro cerebro, utilizamos los otros dos procesos, el de enamorarte del sueño y utilizar el software, es decir, las herramientas que te estamos proveyendo, les aseguro que se van a convertir en personas completamente imparables. So a few years ago, I was in Sweden doing an event. Hace un par de años estaba en Suecia en un evento. So there was a very, very sick woman in a wheelchair. She couldn't even stand up, in a wheelchair, that introduced herself to me. Y en ese evento había una mujer que estaba muy, muy enferma, iba en su silla de ruedas, no podía levantarse y fue a presentarse conmigo. She was a young woman. She was in her 30s, but I could tell just on her face, her color was wrong. She had no strength. She was weak, very skinny. Y era una mujer joven, estaba probablemente en sus 30, pero yo al verla me pude ver que algo estaba muy mal. Él estaba muy delgada, su color no era sano, todo estaba muy mal.
So I introduced myself. We had a good talk, and this is when we were launching STEM Renew in Sweden. Y hablamos, me presenté con ella, tuvimos una charla muy agradable y fue en el momento en que estábamos lanzando el STEM Renew en Suecia. And her name is Beatrice, and you can see the video on Infofiel, her testimonial on the women's event that we had in November. Y su nombre es Bia o Beatriz. Ustedes pueden ver su testimonio en Infofiel, el testimonio que nos compartió en el evento de mujeres que tuvimos en noviembre pasado. And she talked about the healing that she got from STEM Renew. It was a miracle. Y comparte que la sanación que tuvo con el STEM Renew fue un milagro, fue mágico. But the thing is, the biggest difference was her identity changed. As soon as she started feeling a little bit better, she stopped seeing herself as a sick person with this disease that was going to kill her. She started seeing herself as a healthy person. And when that changed for her, the healing turned into a miracle. And now she's building a big business. She sees herself now as an entrepreneur that's going to change the world because of what this product is giving her. Pero yo diría que el cambio más grande que hubo fue en su identidad, porque a medida de que ella consumía el producto y se iba sintiendo un poquito mejor cada vez, ella dejó de verse a ella misma como una mujer enferma y se empezó a ver como una mujer sana, como una emprendedora. Y hoy en día eso es lo que demuestra, que es una mujer sana, emprendedora y que va a cambiar el mundo aportando esto. So here's what I want all of you to do is do these exercises for 90 days. All I want you to do is 90 days. Follow my system, 90 days. Share the product every day, 90 days. Follow my other things that I have in the book for 90 days. But more importantly, this hacking for 90 days. And then start recording the changes that you're going to see. The universe is going to respond. I promise you. Y lo que quiero que hagan todos ustedes es que por los próximos 90 días, es lo único que les pido, 90 días, sigan el sistema que viene en el libro, compartir el producto por 90 días, compartir el negocio por 90 días. Pero más que nada es seguir esta estrategia de hackeo por 90 días y que vayan registrando los cambios que vean. El universo les va a dar lo que ustedes piden, eso se los aseguro. So Tio, I'm going to send you the notes. If you can send it to the group here. If you guys have any questions, feel free to text me. I'm here to help you. But again, promise the 90 days. That's all I need from you. I told you about the quitting curve, 19 days. Most people quit at 90 days. You're able to do this for 90 days. I promise you it will change your life. Y Teo, yo te pasaré las notas para que tú las puedas compartir con tu equipo. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en mandarme un mensaje. Lo único que les pido es que lo hagan por 90 días. Ya les expliqué, les platiqué acerca de esta estadística que nos dice que al día 19 abandonamos. Vamos a llegar al día 90. You need to watch this recording again. I'm going to actually repeat this for more information on the Global Ambassador training that Dan and I will do in February. But let's go for that next 90 days. When you take that action, great things are going to happen to all of you. Y pueden ver este entrenamiento cuantas veces sea necesario. En febrero vamos a tener otro entrenamiento de embajadores, Dan y yo. Y voy a hablar un poco más de esto, pero hagámoslo por 90 días. Comprométanmonos. So, Tio, unas preguntas. Teo, ¿hay preguntas? Bueno, de hecho que sí, hay muchas preguntas. No, pero bueno, damos más bien, si alguien de los socios quiere hacer alguna consulta directa, alguna duda que tenga. Sí, ¿podrías por favor repetir cuáles son las frases que repites a las 3 de la tarde todos los días? Thank you. If you can share again the questions that you ask yourself every day. So, Vicente, I'm going to send it to you. I've got it on a document form. Vicente, se las voy a mandar, los tengo en un documento.
Excelente. along with the notes. So everything I covered in here with the studies, everything, it's in the notes. So for those of Y you who are very visual, you can hear it and see it at the same time. esto también se los va a mandar junto con las notas y las investigaciones y todo eso, porque sé que hay personas muy visuales, entonces voy a mandarles toda esa información. And Excelente. guys, just so you all understand, very few people in the world know what I've shared with you, all of you. It is a powerful, powerful technique that very few people know how to do. And you've just been given a massive present. Y quiero que entiendan que la mayoría de las personas no tiene acceso a este tipo de información, a lo que acabo de compartir con ustedes. Es algo muy poderoso y fue un regalo para ustedes. So for most of you, and I'm generalizing now, because I know when I do trainings around the world, my goal is to get maybe just one or two people to say, okay, I'm going to do this. I see it because I know for most people, we revert back to all the bad programming, the hardware. So what I've just given you is the ability to change that hardware forever, because it hasn't been your fault. You've been programmed in a way that undermines your potential, that undermines what our God-given right to abundance and prosperity. Y bueno, ahorita voy a generalizar, digo, el objetivo de mis entrenamientos siempre ha sido poder llegar a una o dos personas que digan, voy a poner en práctica todo lo que estás compartiendo conmigo. Ahorita yo les estoy dando la estrategia para hacer ese hackeo en nuestro cerebro, porque siendo honestos, esa programación que tenemos no es nuestra culpa, no es algo que nosotros podemos controlar, es algo que nos programaron, pero lo podemos cambiar. So, action plan, share the product and business every day. Make sure you have your dream. Do this life hack in your head over the next 90 days. And great things. You're going to see differences. You're going to start to change your identity, change you as a person, which you'll become more. You'll be able to earn more money. You start to believe in yourself more. And that's where the magic is. Y el plan de acción es sencillo: compartir el negocio, compartir el producto, utilizar este hackeo para nuestro cerebro. Más lo utilizamos, más resultados nos va a dar. Aquí la cuestión es utilizarlo para cambiar nuestra identidad. Y una vez que lo hayamos hecho, los resultados van a llegar y nosotros vamos a crecer. We change our identity, we change our life. Si cambiamos nuestra identidad, cambiamos nuestra vida. So let me show one last experiment. For those of you that are married, okay? Voy a compartir Or un have a experimento. serious relationship. Para ustedes o aquellos que están casados o que están en una relación seria, Let's say you have negative thoughts about them. supongamos que tienen pensamientos negativos acerca de su pareja. So if you feel that they're lazy, they don't want to work, they don't support you, if you feel any kind of negative thing, what will happen is the universe will continue to give you more of that. So that's your belief and your vision about them, and more of that's going to appear in your life about Si them. ustedes empiezan a pensar que son flojos, que no quieren trabajar, que son molestos, puras cosas negativas acerca de su pareja, el universo se los va a dar, se los va a representar, porque es lo único que están pensando y lo único que están atrayendo. But if you write down once a day what the gratitude you have for them, one thing about them every single day, I guarantee you that will start showing up in your life. Pero si en cambio, cada día tú escribes cuán agradecido o agradecida estás por esa persona y alguna cualidad que tenga, les garantizo que eso se va a presentar en su vida. So a lot of people come to me and say, Joe, my team is not working. Why not? Mucha gente se me acerca y me dice, Joe, mi equipo no está trabajando. ¿Por qué no?
And I tell them, you're asking the wrong question, because you ask that question, you're going to get more of that. Y yo les digo que están haciendo la pregunta equivocada, porque si hacen la pregunta de manera negativa, The van a question seguir is, recibiendo eso. what a better question is, why is my team excited about taking action? Una mejor pregunta sería, ¿por qué mi equipo está tan emocionado de tomar acción? It's all the way that we see things, and then those things will start to appear in your life. Todo se reduce a la forma en la que vemos las cosas, porque eventualmente se van a presentar en nuestra vida. Okay, so guys, I'm very excited for all of you. Así And que, un grande abrazo to all of you, todos. y chicos, de verdad que estoy muy emocionado por todos ustedes. Les mando un gran abrazo. Okay, I'm going to be coming to Peru for sure in March in a roadshow. I think that's going to be announced by the company with, hopefully with Dr. Ben. So you're hearing it first, and that'll be confirmed hopefully in the next couple of weeks. Y estaré yendo a Perú en marzo, si Dios quiere, con Dr. Ben. Espero que ya sea confirmado por la compañía. Ya lo estarán sabiendo en las próximas semanas. Lo escucharon aquí primero, And the pero goal, esperemos a la confirmación. and the goal in Peru, guys, and a lot of people ask me, how do I get my market going, my local market? And one of the things that COVID taught us, there was nothing greater in our business than local meetings. The local meetings drive it to the big events. Y muchas personas se me acercan y me preguntan, ¿cómo hago que mi mercado local crezca? Y si bien hay algo que nos enseñó la pandemia, el COVID, es que las reuniones locales son increíbles y nos ayudan a crecer nuestro negocio. Oh, we all know in Peru, the biggest market that we have in Peru is in Lima. Todos sabemos que el mercado más grande que tenemos en Perú es Lima. But if you look in Lima, we're always doing meetings, and the leaders are always doing meetings regularly in Lima. Pero si ustedes se ponen a analizar un poquito, se darán cuenta que nuestros líderes siempre están realizando reuniones ahí. That's the clue. Esa es la clave. So I know, Tio, we've got some meetings going in Piura. So the thing is the goal is to continue, whether it's out of your house, out of an office, a small boardroom. You start with there, having local, consistent meetings once a week, and they'll start to grow, and you'll get some excitement in your local area, and it'll also help you develop the leadership skills of doing presentation stuff. So my challenge for all of you is in your area, that should be your goal. Let's focus on also developing yourself in this way. Y yo sé, Teo, que tú también de tu lado estás haciendo tus reuniones, que no importa si son en la casa, en alguna oficina, en algún lugar que te presten. La cuestión es hacerlas de manera constante, porque empiezan con poquitas personas, empiezan muy pequeñas, pero empieza a construir esta emoción, este momentum, atraer más personas y empieza a crecer. You know, when I started in the industry 30 years ago, I was doing meetings out of my parents' home, because they had a bigger house at the time, and they supported me, and I was doing once a week a meeting out of my parents' home in the basement. And then when the group got too big, I moved into a bigger office building. One of the distributors had an office, a boardroom, and then we moved into a hotel where we were getting 200, 300, 400 people every week. And it was just because I did it consistently. Al principio, cuando yo inicié en la industria, yo tenía mis reuniones en la casa de mis papás, que en ese momento era más grande, las hacía en el sótano, ahí estaba haciendo yo mis reuniones. Eventualmente, cuando el equipo creció un poquito más, nos pasamos a oficinas en donde los distribuidores pudieran tener acceso y las cosas que necesitaban. Y ya posteriormente nos movimos a hoteles en donde las reuniones eran de 300, 400 personas. La razón por la que crecimos tanto fue porque yo hacía estas reuniones de manera constante.
Okay, Tio, I know there's another training going on, taking too much of your time. A big hug to all of you. Teo, sé que hay otro entrenamiento, ya les robé mucho tiempo, así que le regreso el micrófono a ustedes. Bye bye. Gracias, Joey, como siempre. Noches. Un gran abrazo. Gracias, Joe. Gracias, primo. Fuerte. Gracias, Joey. Muchas gracias. Aprendimos Gracias, muchísimo. Joe. Un abrazote. Chao. Gracias.